Buenas, mi nombre es Daniel Bello y hoy voy a comentar un poco acerca de la tarea 3 de electrónica analógica. Primero vamos a hablar acerca de qué es la señal PWM. Una señal PWM es una que varía con respecto al ciclo de trabajo. En esta imagen se puede apreciar muy bien que si tenemos un ciclo de trabajo de 25%, la señal estaría en alto el 25% de su tiempo, o sea, en un periodo. Si está en 50%, sería en alto estaría un 50% y el otro 50% estaría en bajo, y así dependiendo del porcentaje que usemos. El voltaje promedio se obtiene calculando el voltaje máximo, es decir, el que estamos usando como alto, lo multiplicamos por el duty work, que este sería el 50%, 75 o 100 o el que estemos usando, y se divide entre 100. Así se pondría el voltaje promedio. Ahora vamos a hablar un poco acerca del MOSFET IRF 520M. Como se ve en la datasheet, aquí están los datos. Podemos obtener que el voltaje threshold es de 4 voltios. Aquí se puede observar que es el voltaje threshold. El voltaje gate source on se obtiene de aquí, de 10 voltios, y también se obtiene la corriente del drain de 5.7 amperios. También tenemos que el voltaje máximo es de 100 voltios, y para obtener el valor de K usamos la fórmula de, de saturación, donde la corriente del drain es igual a K, que es la constante que vamos a evaluar. Voltaje gate source, que en este caso sería en on 10 voltios, menos el threshold, que sería 4 voltios, se eleva a la 2 y se obtiene que es un 0,1583 amperios por voltios al cuadrado, que es la transconductancia, que esas son las unidades de la transconductancia. Luego, también tenemos los valores del MOSFET IRF 520N. Y entonces para encontrar la frecuencia máxima tenemos que sumar estos valores, que sería el time encendido, el time de rise, el tiempo de caída y el tiempo de apagado. Se suman todos en nanosegundos, como aquí dice, se suman los cuatro. Para obtener la frecuencia máxima se tiene que hacer una división de 1 entre el valor que nos dio anteriormente. Y entonces si se sustituye, esto nos daría unos 12,2 MHz, que eso sería la frecuencia máxima. ¿Por qué no se pudo usar el anterior MOSFET como un valor digital PWM? Esto se debe a que el voltaje umbral hay que tomarlo en cuenta, porque se estaba tomando que íbamos a tomar como valor digital 0 voltios y 3,3 voltios. Pero el anterior MOSFET, como dijimos anteriormente, tiene un voltaje umbral de 4 voltios. Por lo cual esto no nos ayuda y no puede servir como palanca, es decir. Ahora vamos a diseñar un circuito. Vamos a usar el MOSFET 2N7002, que tiene como valores el gate source encendido es de 20 voltios, el threshold es de 2,5 voltios y la corriente del drain es de 200 miliamperios. Entonces se calcula K usando igual la misma fórmula que usamos anteriormente para obtener unos 653 microamperios por voltios elevado a la 2, que está en las unidades, como dije anteriormente, de la transconductancia. Y vamos a analizar también que el circuito estará en saturación, por lo cual usaremos la fórmula de la corriente del drain en saturación. Entonces usamos los 653 micro, que es el valor de la K que calculamos anteriormente. Como vamos a usar un voltaje de entrada aquí digital de 5 voltios o 0 voltios, entonces usamos 5 voltios de gate source menos 2.5, que es del threshold, elevado a la 2. Y aquí obtenemos el voltaje del drain. Y el voltaje del drain, la corriente del drain. Y para obtener el voltaje del drain source, solo hacemos una simple malla que sea de este lado. Aquí empiezan 12 voltios, aquí tienen que caer voltios y aquí cae el voltaje del drain source. Entonces, como estamos usando una resistencia de 2500 ohmios, entonces multiplicamos la corriente que obtuvimos por 2500 ohmios. Y aquí realizamos la resta, 12 voltios menos esta multiplicación, lo cual nos da un valor de 1,8 voltios. Ahora vamos a ver un poco cómo se puede ver este circuito funcionando en, en LT Spice. Entonces, aquí tenemos
el MOSFET, tenemos la resistencia, tenemos el valor que cambia con respecto al duty work. También tenemos el voltaje digital, que este sería 5 voltios o 0 voltios. Es decir, si colocamos un valor de 0 voltios, la corriente en este caso no estaría pasando de forma muy reducida, es decir, 0 amperios ahí dice. Pero si colocamos el valor de los 5 voltios, sí estaría pasando ya corriente. Que esta corriente estaría siendo determinada por el voltaje. Entonces aquí vamos a elegir unos 3 valores. Entonces vamos a cambiar. Entonces podemos cambiarlo aquí. Damos el voltaje de salida. Este sería el voltaje de salida normal. Sería cada 5 milisegundos bajaría y subiría. Entonces aquí podemos cambiarlo a 3 milisegundos. Y aquí ya se reduce. Entonces hay un menos duty work. Y aquí la corriente varía. Y vamos a hacer uno último, que este puede ser el de unos 8 microsegundos. Entonces se va a ver que en la curva de salida vamos a ver una ampliación, se quedaría como de este lado. Efectivamente quedó como de este lado. Entonces hay una menos parte que queda en la parte baja del voltaje. Y así quedaría. Muchas gracias.